La bruja y el fantasma. Sir Walter Scott. El 8 de noviembre de 1576, Elizabeth Dunlop fue acusada de brujería y con la circunstancia agravante de maltratar a la gente con sus encantamientos. Las respuestas que dio en los interrogatorios que le hicieron los jueces tuvieron el siguiente carácter. Cuando se le preguntó qué arte utilizaba para decirle a las personas dónde se encontraban objetos perdidos o para profetizar enfermedades, contestó que ella no tenía ningún conocimiento ni ciencia en esa materia, pero que cuando alguien le preguntaba acerca de estas cuestiones, utilizaba a Tom Reid, que había fallecido en la guerra en 1547, el cual resolvía cualquier problema que ella le planteara. Lo describió como un hombre de edad avanzada, muy respetable, con una larga barba blanca y vistiendo una enorme gabardina gris en conjunto con un sombrero negro y una varita blanca que siempre sostenía en la mano. Al interrogarla acerca de su primera entrevista con aquel misterioso hombre, Elizabeth Dunlop dio una explicación patética de los desastres que la aquejaban y de cómo esa suerte había logrado la coincidencia necesaria para que se conocieran. Caminaba para llevar a pastar las vacas, llorando amargamente, pues se le había muerto una. Esto sumado a que su marido y su hijo estaban gravemente enfermos. Ella misma estaba debilitada, pues acababa de parir. Fue en esa ocasión en que se encontró por primera vez con Tom Reid. «Elizabeth», dijo la aparición, «¿por qué te angustias y lloras tanto por cosas terrenales?» «¿Es que no son razones suficientes como para estar desconsolada?», le respondió Elizabeth. «Mi marido y mi hijo están a punto de morir. ¿Y acaso yo mismo fallezca? ¿Y acaso yo misma fallezca?» «Elizabeth», dijo en tono de advertencia el espíritu, «has hecho enojar a Dios por pedirle demasiadas cosas. Es recomendable que estés en paz con Él. Tengo que decirte que tu hijo morirá antes de que llegues a tu casa. 2 vacas más morirán también, pero tu marido se recobrará y se pondrá fuerte y sano». La mujer se sintió un poco reconfortada al enterarse de que su hombre lograría sobrevivir a la desgracia, pero un sentimiento de terror la invadió cuando vio alejarse a su fantasmal consejero y pasar por el agujero del muro del jardín, demasiado pequeño como para que un hombre vivo pudiera entrar por él. La segunda ocasión en que lo vio, él le dijo claramente cuál era su intención, y le prometió que si renegaba de la cristiandad y la fe recibida en el bautismo, la colmaría de objetos bellos y le daría todo lo que quisiera. Ella contestó que prefería morir masacrada bajo las patas de los caballos antes que renegar de la gracia divina. Se conformaría con recibir el consejo del fantasma en asuntos menores. El espíritu se marchó enojado. Después se le apareció en su hogar en pleno mediodía, cuando ella y su marido convivían con 3 sastres del pueblo. Sin embargo, nadie, excepto ella, percibía el fantasma del viejo guerrero. El espectro llamó a la mujer hasta un extremo de la casa para mostrarle la imagen de un grupo de 8 mujeres y 4 hombres. Los espíritus la saludaron y le dijeron: «Bienvenida seas, Elizabeth Dunlop. ¿Vendrás con nosotros?» Pero ella, siguiendo las instrucciones del viejo fantasma, se mantuvo callada. Esas personas comenzaron a hablar en una lengua extraña, diabólica, y al poco rato se fueron, dando unos aullidos repugnantes. Tom Reid le explicó que aquellos eran los seres buenos, que habitaban en el país de los duendes, y que le estaban invitando a unirse a su corte. Elizabeth respondió que tenía que pensar bien las cosas, pues todo era muy raro. «¿Acaso no me veo yo saludable, bien vestido y alimentado?», preguntó el espíritu. «Sí», le dijo ella, pero debía reflexionar en que existía una obligación con su marido y los otros hijos que le quedaban. «Si ese es tu sentir, pocos beneficios tendrás de mí», amenazó el espíritu. Elizabeth Dunlop afirmó a la corte que el fantasma de Tom Reid la visitaba con frecuencia en su casa y en todas partes, ayudándola con sus consejos. Si alguien la consultaba acerca de la enfermedad de otras personas o del ganado, o de cómo recuperar objetos perdidos o robados, ella se lo preguntaba a Tom Reid, y éste le daba la respuesta exacta.
También le enseñó cómo observar los efectos de los ungüentos que le daba para presagiar la recuperación o la muerte de los pacientes que la visitaban. Elizabeth dijo que el fantasma le daba hierbas de su propia mano, con las que pudo curar a algunos niños, los cuales estaban destinados a fallecer. Asimismo, salvó a una doncella, cuya enfermedad la hacía desmayarse 6 o 7 veces al día, pues Tom Reid le había dicho que era la sangre fría que le llegaba al corazón, y le preparó un bálsamo especial con mandrágora, belladona, nuez moscada, alas de murciélago y colas de rata. Con ese asqueroso brebaje se recuperó por completo, pero otra señora que tenía gangrena en la pierna no se salvaría. Tom Reid había dicho que no se podía hacer nada por ella, pues la médula del hueso estaba muerta y la sangre corrompida. No había hechizo para ese mal, excepto un pacto con el diablo, pero eso tenía que hacerlo ella misma. Él no podía hacer nada. Todas esas consideraciones nos hacen pensar en el buen juicio del fantasma. Cuando dictaminaban algo sobre los objetos robados, se pudieran encontrar o no, siempre aseguraba una buena reputación a la profetisa Elizabeth Dunlop. La gente la buscaba para preguntarle todo tipo de cosas y pedirle raros medicamentos que ella debía preparar a medianoche, y algunos a la luz de la luna llena, en el cementerio. Así creció su fama, hasta que la ley puso su dura mirada sobre ella. Fue sometida a crueles tormentos para que diera más detalles sobre su demoníaca relación con el espíritu. Elizabeth solo atinaba a decir que mientras vivió, Tom Reid fue conocido en esta tierra como el mayordomo del señor Blair, y después como valiente guerrero. Falleció en una batalla por salvar a su país. Esto lo sabía de cierto, pues Tom Reid le había dado recados para sus hijos y otros parientes, junto con pruebas incuestionables, para que ellos supieran que él, desde el más allá, la mandaba con los mensajes para que se redimieran ante la fuerza de Dios. Elizabeth dijo que el espíritu siempre se comportó de forma correcta, salvo al insistir en que la acompañara al país de los duendes. Les confió que el fantasma se paseaba por sitios públicos y que se lo había encontrado en más de una ocasión en el cementerio, que se mezclaba con los vivos sin que nadie, salvo ella, notara su presencia. Tom Reid le dijo que había espíritus que solo ciertas personas podían ver, pero que todos verían alguno antes de fallecer. Al preguntar los jueces a Elizabeth Dunlop si podía explicar por qué solo ella podía ver el fantasma, respondió que era por aquello que les había explicado anteriormente. Luego recordó que el día de su último parto, una mujer maciza envuelta en un aire irreal había entrado en la cabaña y se había sentado al lado de su cama, para decirle con voz de ultratumba que su hijo fallecería y que su marido agonizante iba a mejorar. La visita había sido antes de conocer a Tom Reid, quien después le explicó que aquella persona era la reina de los duendes y que él se ocuparía de ella de ahora en adelante por mandato de su majestad. Tom Reid le pedía constantemente que la acompañara al país de los duendes, pero como ella se negaba, él le advertía que se arrepentiría. Después, Elizabeth Dunlop hizo una descripción de la horda fantasmal, que había conocido en sus visiones inducidas por abominables pócimas. Los jueces la condenaron por brujería y contacto con el diablo. Anotaron con temblorosas manos en el libro de registro: bruja convicta, condenada a ser quemada viva frente al pueblo. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. ¿Quién está ahí? Gloria Fuentes. El otro día mi amigo Arturo me platicó unas cosas muy extrañas a la hora del recreo. Mientras compartíamos una rica torta de huevo con jamón, se me quedó mirando muy serio, con ojos de asustado, y me preguntó que si creía en los vampiros. Ay, ¿cómo crees?, le contesté riéndome. Eso está bueno nada más para sentir que te pones chinito cuando lees cuentos de horror, o cuando ves películas de Drácula. Hablo en serio, David. Yo creo que sí existen, y que alguno me anda persiguiendo.
No se lo he dicho a nadie más que a ti. En eso sonó la campana. Se acabó el recreo y regresamos a clases. Al paso de los días me di cuenta de que Arturo estaba cada vez más ojeroso, delgado y pálido. Aparte de que se había vuelto muy callado, ya ni quería jugar. Primero pensé que estaba enojado conmigo por haberme burlado de su miedo a los vampiros, pero luego me preocupé y decidí acercarme a él. Compré de los dulces que sé que le gustaban y con la bolsita en la mano fui a sentarme a su lado. «¿Y qué te pasa, Arturo?», le pregunté al tiempo que le alargaba la bolsa de dulces. «Hace días que te veo triste, decaído. Hasta estás enflacando». «No puedo dormir, David. Apenas empiezo a cerrar los ojos. Oigo ruiditos en mi recámara. Alguien, estoy seguro, se mete por la ventana. Luego abren el ropero, sacan algo, lo vuelven a cerrar. Después van a mi tocador. Se peinan, se ponen de mi loción. Y ese alguien se sale por la ventana, dejándola siempre abierta. Me da tanto miedo que me tapo todo. Y aunque me dé frío, no me atrevo a pararme para cerrar la ventana. Yo creo que es un vampiro y que cualquier día voy a amanecer sin sangre». Como pude lo tranquilicé. Le repetí que esos seres nada más eran personajes fantásticos, que cómo creía que en pleno siglo XXI iban a andar revoloteando entre los modernos edificios de condominios y que mucho menos se le ocurriera a alguno de ellos irse a vivir a la recámara de un niño. Arturo quedó un poco más tranquilo, pero no estaba convencido de que los vampiros no existen. A la semana siguiente, Arturo se desmayó en la clase de deportes. El director de la escuela mandó llamar a sus papás y les dijo que debían alimentarlo bien. Debían vigilarlo que se durmiera a sus horas, puesto que se había desmayado de pura debilidad. Cuando llegaron a su casa, el papá regañó a Arturo. Le ordenó que no se estuviera desvelando, que por eso andaba todo enclenque y ojeroso. Su mamá, por su parte, toda llorosa, le preparó para cenar un caldo de pollo y le rogó que se lo acabara todo, lo cual mi amigo hizo a regañadientes, pues lo que menos tenía era apetito. «Oye, David», me preguntó 2 días después, «¿tú crees que mis papás se enojen si les cuento lo del vampiro?» «Cuéntales», le aconsejé. «Quizás se enojen al principio, pero vale la pena, porque los papás saben más que nosotros y ellos pueden ayudarte». Arturo me prometió que esa misma noche hablaría con ellos. Al día siguiente lucía un poco menos ojeroso. Nos sentamos a comer la fruta que llevábamos para recreo, y sonriente me platicó. «Ya estuvo, David. Anoche hablé con mis papás y no se enojaron. Estuvimos platicando y me explicaron por qué no pueden existir los vampiros. Eso me dio mucho gusto. Al fin mi amigo estaría tranquilo. Le dije que me parecía muy bien, que al fin hubiera perdido ese miedo que lo tenía tan flaco y amarillo. Nos abrazamos, y de repente Arturo me comentó. «Pues sí, ahora sí que no existen los vampiros y ya no tengo miedo. Pero me queda una duda grande. Entonces, ¿de quién será una capa negra, olorosa a humedad y a viejo, que está en un rincón de mi ropero? ¿De quién será? No sé de quién sea».